La tristeza es una emoción que sin duda nos genera sensaciones muy desagradables y en ocasiones, simplemente como sabemos que puede ser tan desagradable sentirla, podemos hacer malabares para no conectar con ella. Incluso podemos evitar tomar decisiones que tenemos que tomar para evitar sentirnos tristes. Y lo cierto es que eso lo que va generando posiblemente es más angustia, más complicaciones, mucho más complejas que simplemente haber tenido un rato de tristeza. Pero no te preocupes, porque el no saber cómo gestionar esta emoción es algo que nos pasa a muchísimas personas. Nadie nos enseña de una manera formal qué se hace con ella. Sin embargo, podemos empezar a integrarla. Si esto de alguna forma te resuena, creo que el episodio de hoy te puede hacer sentido porque hoy en nuestro podcast Neurotips vamos a conversar precisamente sobre eso, cómo acompañarte cuando te sientes triste. Soy Ana Patricia Escobar, Psico del Éxito, y te doy la bienvenida para este episodio, así que vamos a ver cómo nos acompañamos cuando nos sentimos tristes. Y hoy en nuestro episodio del podcast Neurotips que vamos a hablar precisamente sobre esto, cómo acompañarte cuando te sientes triste. Y fíjense que, bueno, nosotros tenemos todas estas emociones, hay algunas que son desagradables, a mí no me gusta para nada llamarlas negativas porque al contrario, es una parte muy sana de nosotros la que activa estas emociones porque tienen una función específica. No importa que las sensaciones sean desagradables, tienen una función que, bueno, nos permite seguir avanzando, resolver, gestionar. Y hoy se lo vamos a dedicar a la tristeza, que es una de las emociones que, bueno, por lo menos en psicoterapia es una de las que da mucho que trabajar porque las personas, bueno, simplemente no recibimos alguna educación formal de qué se hace. Lo que nosotros hacemos es repetir patrones, practicamos ensayo y error y a veces, bueno, una de las formas que se pueden instalar es evitar a como de lugar sentirnos de esa forma creyendo que eso nos va a ayudar. Así que bueno, vamos a ir trabajando con esta emoción y lo primero que quiero presentarte es qué es esto de la tristeza. Simplemente verla como una emoción, obviamente, que está relacionada con la pérdida o el fracaso, incluso puede ser una pérdida o un fracaso actual o posible del futuro, de una meta valiosa, de un objeto, una persona. Y bueno, simplemente al conectar con esa sensación de pérdida podemos tener todas estas sensaciones. En muchas ocasiones las personas pueden confundir lo que es la depresión con estar triste y no es así. Incluso la tristeza es simplemente uno de los síntomas que podemos tener cuando estamos en un proceso depresivo. Y esto es importante saberlo porque, bueno, simplemente cuando tenemos solo una emoción que abordar y no una serie de síntomas como sucede en la depresión, bueno, se hace mucho más, vamos a decir, manejable. Es más, hay más posibilidades de cómo entrarle, qué hacer con esa tristeza, ¿ok? Y algo muy importante es que la diferencia entre la tristeza y la depresión es que primero hay que revisar la intensidad, la duración y el nivel de interferencia que producen en nuestro funcionamiento habitual. Recuerden que cuando una persona presenta depresión, bueno, va a tener ciertos síntomas y entre esos síntomas podemos encontrar, por ejemplo, el estado de ánimo decaído, pérdida de interés en las actividades habituales, agitación o enlentecimiento en motor, fatiga, pérdida de energía, falta o exceso de apetito, disminución del interés social o sexual, fallas en la memoria, dificultad para pensar o concentrarse. Hay muchos síntomas que se pueden encontrar en lo que es la depresión como tal. Hay algo bien interesante que, aunque no lo crean, aún no se ha encontrado el gen de la depresión.
Y bueno, esto lo habla Facundo Manes, que es médico, es un gran investigador del cerebro, y plantea esto, que simplemente no está el gen de la tristeza, de la depresión, y esto es súper importante saberlo porque desde mi perspectiva, es una opinión muy personal, creo que lo que sí vamos copiando son patrones conductuales. Y probablemente, si crecimos en un lugar donde las personas no sabían cómo gestionar esta emoción, de pronto la evitaban o simplemente se distraían en otras cosas, es probable que nosotros, de forma consciente o no, lo hayamos grabado y bueno, simplemente vamos repitiendo estos patrones conductuales. Pero esto es genial saberlo porque no es que haya algo mal en ti necesariamente para que te sientas de esa forma, sino empezar a verla como una emoción que, bueno, simplemente está allí operando y debe tener una razón, que es súper importante detectarla, pero mientras ustedes van detectando por qué están tristes o no, de pronto ya lo saben, aquí vamos a ir indagando un poco más en qué está sucediendo en nosotros cuando nos sentimos tristes. Y quiero hablarles precisamente de lo que sucede en nuestro cerebro. Por supuesto que cuando estamos tristes, va a haber un enlentecimiento en todo lo que es el recorrido de la sangre por nuestro cuerpo. De hecho, la respiración más lenta que se puede ver es cuando de pronto estamos en un despecho y respiramos tan lento. Entonces esa respiración hace que por supuesto le llegue menos oxígeno a nuestro cerebro y esto empieza a afectar el funcionamiento. Pero específicamente cuando hablamos de la tristeza, hay unas estructuras muy específicas que se van a ver afectadas. Entre ellas, por supuesto, están las amígdalas cerebrales. Ya yo les he comentado en otros episodios sobre las amígdalas, que son como unas pasitas que están detrás de nuestros ojos y se activan sobre todo cuando estamos en situación de peligro. Ellas se van a ver afectadas cuando estamos tristes. También se ve afectado nuestro hipocampo y recuerden que nuestro hipocampo, entre las funciones que tiene, yo hago así como que yo les estuviera mostrando específicamente, muevo la mano como que estuviera mostrándoles específicamente dónde queda, pero en nuestro hipocampo, que son esos caballitos de mar que tenemos en nuestro cerebro, esos caballitos se encargan de lo que tiene que ver con el procesamiento de información. Por lo tanto, cuando estamos tristes y el hipocampo se ve afectado, obviamente probablemente vamos a estar más lentos, nos va a costar un poco más procesar las informaciones, nos va a fallar la concentración, porque obviamente es una estructura súper importante en lo que tiene que ver con procesamiento de información y también tiene que ver mucho con la memoria a largo plazo. Entonces, es, es de esperarse que cuando estamos tristes, de pronto, bueno, empiecen a surgir estas fallas en la memoria o nos cueste concentrarnos o procesar las informaciones. Y otra área que se ve muy afectada es la zona occipital. Y la zona occipital es la parte de atrás de nuestro cerebro, tiene que ver mucho con la percepción visual. Es importante saber eso porque en la zona occipital también se alojan lo que son nuestras creencias, nuestros paradigmas. Ahí hay como unos filtros que dependiendo de cuáles son esas creencias, esos paradigmas, vamos a ir filtrando la información que se va integrando en nuestros sentidos. Hay personas que dentro de sus creencias pueden tener, por ejemplo, ver para creer y son cerebros que hasta que no confirman una información no va a entrar esa información. Y bueno, esas creencias pueden ser bien rígidas, bien exigentes y a veces nos afecta nuestra percepción de la vida, de las cosas, de las situaciones. Súper importante entender esto porque entonces cuando estoy triste, mi percepción de las cosas va a estar muy afectada probablemente por el pesimismo, voy a ver las cosas que no se pueden lograr. Por eso es importante no tomar decisiones cuando nos sentimos así porque obviamente nuestra percepción está distorsionada porque el cerebro está en otra, el cerebro está en ese momento en un proceso de sentir tristeza por una situación y eso hay que abordarlo para que pueda regularse y se pueda procesar nuevamente, percibir las cosas de otra forma, procesarlas de otra forma. Entonces es bien importante que hagamos esas pausas para atender estas emociones y por supuesto no nos afecten en tomar decisiones que no nos van a hacer bien al final. Y hay algo súper importante que sucede en nuestro cerebro que se afecta la producción de uno de los neurotransmisores bien importantes y se trata de la serotonina. La serotonina se produce en el cerebro, se produce en las plaquetas, se produce en el tubo digestivo y este neurotransmisor es súper importante porque tiene que ver, entre otras cosas, con, imagínense, la regulación de las emociones. ¿Qué tal? Entonces, si estoy triste, se reduce este regulador y por lo tanto las emociones que empiecen a surgir como que no van a tener mucha regulación y eso hace que por supuesto actuemos de forma errática,
no midamos las cosas o sintamos las emociones con mucha más intensidad y por eso obviamente si te sientes triste y te dicen algo que es desagradable, bueno, te va a afectar el triple, vas a decir qué horror, cómo me pasa esto, porque este regulador está siendo afectado. Y no solamente eso, sino que la serotonina también tiene que ver con lo que es la regulación del sueño y del apetito. Por lo tanto, es de esperarse que de pronto si nos sentimos tristes, bueno, simplemente no tengamos dificultades para dormir o queramos dormir demasiado. Y eso tiene mucho que ver también con otros aspectos a nivel psicológico, pero si hablamos más específico de lo fisiológico, bueno, la serotonina y sus alteraciones pueden producir eso. Y también pueden producir alteraciones en el apetito. Entonces, si estamos tristes, no queremos comer mucho o comemos demasiado. Y también tiene que ver mucho con lo que es la sensación de saciedad en cuanto a lo dulce. Fíjense que es tan interesante esto que cuando estamos tristes, lo que es la saciedad del dulce no se produce de una forma regulada. Por lo tanto, puedes comer dulce, comer más dulce y simplemente no estás sintiendo que logras saciar eso. Súper importante considerar esto porque, bueno, cuando estamos tristes nos puede provocar comer cosas dulces y a veces no necesariamente vamos a comer las más sanas y es válido que hagamos que tengamos esa flexibilidad, pero estar muy conscientes de que nuestros reguladores no están funcionando del todo bien, así que bueno, podemos combinar un dulcito que sea más sano con un dulcito que de pronto no lo es tanto, entendiendo que nuestro cerebro no está, repito, funcionando en las regulaciones como debe hacerlo. No sé, hay que ponerle un poco más de conciencia a esto. Esto es súper importante saberlo. ¿Por qué? Porque cuando te sientas triste y de pronto tengas estos síntomas, estas alteraciones, estás desconcentrado, desconcentrada, tienes muchas ganas de dormir, estás sintiendo que las emociones son mucho más intensas, es que lo veas como algo muy humano, es natural porque estás pasando por un proceso de tristeza y bueno, tu cuerpo está reaccionando a eso y es de esperarse que sucedan estas cosas. Esto es bien importante saberlo para quitarle el tono dramático de porque me siento tan terrible, porque me tienen que pasar estas cosas. Bueno, si ando triste es de esperarse que pase esto y bueno, el cuerpo está en su proceso. ¿Ok? Así que es súper importante considerar esto por lo que les estaba diciendo, de que, bueno, simplemente se va a ir afectando el funcionamiento de nuestro cuerpo, no se va a ir a funcionar, se va a ver afectado lo que es la regulación de nuestras emociones. Entonces es bueno hacer estas pausas, empezar a darnos cuenta que no estamos funcionando al 100% y sobre todo revisar qué está sucediendo allí, qué es lo que me está produciendo esta tristeza y si no lo logras identificar, es bueno que busques acompañamiento profesional con tu especialista de confianza, que te ayude a indagar qué puede estar produciendo esta emoción en específico. Incluso sería interesante que puedas ver la película Intensamente. Yo creo que es una película más para adultos, porque los niños como que tienen muy claro muchas cosas que están allí. Y si la han visto, se darán cuenta, y los que no la han visto, bueno, un pedacito de spoiler, si la han visto, habrán podido dar cuenta que precisamente la emoción tristeza, yo digo que fue la que le hicieron más bullying porque no dejaban que ella pudiera interactuar, no dejaban que ella hiciera lo que tenía que hacer. Y esta emoción es tan importante porque es la emoción precisamente que inicia lo que tiene que ver con la cohesión grupal, con la cooperación. Incluso es la emoción que es más fácil de leer tanto para cerebros femeninos como para cerebros masculinos. Cuando nosotros vemos a alguien que está triste, inmediatamente nos puede conmover, nos puede generar empatía, nos puede generar incluso deseos de ayudar a esa persona. Entonces, fíjense lo valiosa que es esta emoción. Es una emoción diseñada desde la naturaleza para desarrollar esta cohesión social, este unirnos y con un firme propósito. Si hablamos en términos bien primitivos, que tiene que ver con la supervivencia. Si hay una persona triste, tienen que venir las otras a sacarla de esa situación para preservar la especie. Y esto a mí me parece genial porque, bueno, es, repito, una de las emociones más fáciles de leer para cualquier cerebro y genera por lo menos una tendencia a querer ayudar. Así que esto es muy bueno porque
No es lo mismo pedir ayuda desde una situación de estoy bien, si quieren me ayudan, a hacerlo, bueno, con mis lágrimas, conmovida por una situación, porque voy a generar una reacción bien importante en el otro y es una reacción que es necesaria porque cuando estamos tristes lo que necesitamos es soporte, ayuda, contención. Entonces es súper, súper importante permitir que esa emoción haga lo que tiene que hacer, genere el efecto que tiene que generar en nosotros. Y hay algo súper importante porque esta emoción es la que genera los procesos reflexivos más potentes. Es decir, cuando nosotros estamos tristes, queremos ponernos en una posición, puede ser que estemos acostaditos y nos recogemos un poco, y esa posición hace que logremos procesos reflexivos súper potentes porque nos conduce a la introspección, el revisar adentro e incluso nos ayuda a generar unos procesos reflexivos que tienen mucho que ver con el futuro, con el presente. Y yo siempre le digo a los pacientes, cuando estamos en ese proceso de llorar, de drenar eso, al encontrarnos con ese dolor, empiezan todos estos procesos y empiezas a ver cosas que no podrías ver en calma, porque conectas con sensaciones tan potentes que te impulsan a decir, ¿sabes qué? Yo a partir de ahora quiero hacer tal cosa, ¿sabes qué? Creo que en el futuro me gustaría hacerlo distinto. Y eso es gracias a esa emoción que entra allí y nos impulsa. Esto es muy importante saberlo porque a veces le podemos temer a sentirnos de esa forma y bueno, sí, es desagradable, pero lo que viene en ese proceso y lo que viene después de ese proceso puede ser sumamente potente y repito, nunca lo vamos a lograr cuando estamos en calma. Así que bueno, ya sabiendo esta información, recuerden que a mí no me gusta dejarlos asustados o asustadas. Vamos ahora con la sección ¿qué hago con esto? Y continuamos con nuestra sección ¿qué hago con esto, Ana Patricia? A mí me aterra sentirme triste o cuando me siento triste no sé cómo salir de eso. Y bueno, precisamente hablando de esa expresión de cómo salir de esto, vamos a hablar de los neurotips, de qué hacemos cuando estamos tristes o qué podemos hacer para acompañarnos cuando estamos tristes. Lo primero es no salgas de eso, para nada, porque decir quiero salir de la tristeza es, bueno, sumamente defensivo, es muy reactivo, es no querer estar en ella y precisamente el proceso es aprender a caminarla, aprender a integrarla para que, bueno, dejemos de temerle y simplemente saber que es algo que podemos integrar y podemos desarrollar recursos, habilidades. Así que el primer neurotip es acéptala y no solamente acéptala, sino que vela como algo que una parte de ti, una parte muy sana de ti activó porque hubo algo que te afectó. Así que es bueno que suceda eso. Es como por ejemplo cuando tenemos fiebre. Esa fiebre se produce porque hay alguna infección y hay alguna bacteria que se tiene que eliminar y una parte sana de nuestro cuerpo activa esa temperatura para eliminar o simplemente batallar esa bacteria. Así que la fiebre no es agradable, pero es sano que se active esa fiebre cuando hay una bacteria. Entonces lo mismo hace la tristeza. La tristeza viene activada por una parte sana de ti que te está impulsando, te está ayudando a regular algo que, bueno, simplemente te afectó, te lastimó o que posiblemente se te puede presentar y, bueno, te entristece. Así que lo primero, acéptala y no solamente acéptala, sino viéndola como algo muy sano que se está generando para ayudarte a aliviar, ayudarte a sentirte mejor. El segundo neurotip súper importante, y yo creo que este lo voy a decir en muchos episodios, tiene que ver con pide ayuda y recíbela. No solamente pídela, sino aprende a recibirla también en esos momentos. Yo, cuando hablo de la tristeza, yo digo en términos muy prácticos y de pronto un poco graciosos, que la tristeza tiene un tripack para ser atendida. Y el tripack es, se tiene que hablar de ella, se tiene que llorar esa tristeza y se tiene que recibir la contención. Y cuando les hablo de recibir la contención, bueno, puede ser a través de abrazos que te den las personas, unos abrazos que te ayuden a sentirte en ese momento protegido porque estás muy vulnerable, o la contención a través de expresiones donde te digan cuentas conmigo o todo va a estar bien, llámame que estoy pendiente de ti. Ese tipo de expresiones de verdad nos generan muchísimo alivio y la idea es eso, que podamos aliviar esta emoción para que puedan ir surgiendo los procesos que les decía, los procesos reflexivos, sentirnos por supuesto más tranquilos a nivel afectivo y bueno,
Ese es súper, súper importante. Y otro neurotip súper, súper importante es que seas compasivo, compasiva contigo y evites el atemorizarte o el castigarte por la situación que estás viviendo. Recuerden que en nuestra mente nosotros sabemos muy bien cuáles son las ideas, las situaciones, los escenarios que nos pueden atemorizar. Sabemos muy bien cuáles son las expresiones que nos pueden castigar y hay una parte de nuestra mente que puede utilizarlo en momentos cuando estamos súper vulnerables. Cuando estamos tristes es el momento cuando cualquier expresión nos puede hacer sentir muy aliviados o nos pueden hacer sentir sumamente atemorizados. Es como que veas a un niñito, una niñita súper asustado, súper triste y en ese instante tú decides decirle, ahí está, eso te pasa por tonto, por tonta y ahora vas a estar peor. No, no haríamos eso. Bueno, no deberíamos. Lo mismo sucede con nosotros. En ese momento de tanta vulnerabilidad, no es momento para que seas duro, dura contigo, no es momento para que te atemorices más, no es momento para que te castigues por el error que pudiste haber cometido. Yo siempre digo que lo que hicimos es porque, bueno, eran los recursos que teníamos en ese momento, fue la mejor forma que supimos hacerlo, no lo hicimos con la intención necesariamente de herirnos a nosotros o herir al otro, y si es así, entonces no tiene sentido castigarnos. Incluso tú puedes aprender cosas de una forma muy reflexiva, integrarlos de una manera muy potente sin necesidad de castigarte por eso. Bueno, si lo que hice definitivamente no estuvo bien, me hizo daño o lastimé al otro, bueno, no lo hago más o busco otras formas o hay tantas maneras de abordarlo donde no tiene que entrar esta parte dura, inquisitiva y mucho menos cuando, repito, estamos tan vulnerables como estamos cuando nos sentimos tristes. Así que bueno, en ese momento, sé sumamente amable y compasivo contigo. Y si no tienes idea de cómo ser amable o compasivo, bueno, simplemente inspírate en alguien, en alguna persona que quieras muchísimo, puede ser algún familiar, un amigo, tu pareja, tus hijos, y pregúntate, ¿qué le diría a esa persona? ¿Qué haría por esa persona si se sintiera como me siento yo? Y empiezas a aplicarlo. Probablemente, bueno, la acompañaría, le diría que estoy aquí para ella, que puede contar conmigo, que se tranquilice, que todo va a estar bien. Y empiezas a formular un nuevo discurso para ti, para que vayas probando. Ni siquiera me creas a mí. Ve probando qué sensaciones te generan y bueno, a medida que vayas integrando eso, te vas a dar cuenta que si estás triste, si llegas a sentirte triste, tienes recursos para integrar esa tristeza. Por lo tanto, cada vez la puedes ir aceptando mucho más. Y el último neurotip es un poco más preventivo porque se trata de mantener unos buenos niveles de serotonina. Entonces, no necesariamente hay que esperar estar tristes para hacer cosas porque recuerda que la tristeza nos neutraliza la energía, no queremos hacer nada, queremos estar acostados, no queremos hablar con nadie. Entonces, bueno, mantener unos buenos niveles de serotonina de manera preventiva para que, bueno, cuando simplemente te sientas triste, tu cuerpo tenga más recursos a nivel fisiológico de cómo responder a eso. Entonces, por supuesto, hacer ejercicio, puedes buscar el ejercicio que te guste más. Lo puedes hacer 2 veces a la semana, 3 veces a la semana. Es para que vayas integrándolo poco a poco y lo hagas como una forma de, estoy dándole un poco de combustible al cuerpo para que se cree un colchoncito que pueda amortiguar más, bueno, cuando vengan situaciones que nos generen malestar. Por supuesto, también tener una dieta sana, pero esto de la alimentación balanceada lo he escuchado millones de veces. Yo creo que aquí lo que hay que trabajar es crear conciencia de que estás alimentando a una persona sumamente importante para ti y si es así, bueno, le preparas las cosas más ricas, que sean más saludables, le pones flexibilidad a tus comidas, pero que hagas mucha conciencia de que estás alimentando a alguien realmente importante y se trata de ti. Así que bueno, empezar a diseñar una alimentación y si necesitas asesoría, buscas a los especialistas que te ayuden en eso. Y por supuesto, trabajar esto constantemente entre el ejercicio, socializar, conectar con amigos, con familiares, hacer cosas que no sean solamente tu trabajo y hacer las cosas que tienes que hacer en casita, sino también generar otros espacios donde se pueda generar una buena bioquímica que, bueno, le dé mucho más balance a tu cuerpo y esté mejor preparado para cuando vengan situaciones que sean desafiantes. Y si definitivamente no sabes con qué profesional acompañarte, porque tu proceso es mucho más complejo y quieres profundizarlo, quieres tener muchos más recursos de qué hacer con respecto a tu situación específica, bueno, te invito para que ingreses en www.helmi.com
Help Me, como ayúdame, helpme24-7.com, y mi equipo de profesionales de psicólogos clínicos con muchísimo gusto te va a atender. No importa el horario, el sábado, el domingo, en la mañana, en la tarde, en la noche, ahí está mi equipo para atenderte con muchísima calidez, con profesionalismo, donde estés, en cualquier parte del planeta, allí vas a recibir tu consulta simplemente desde tu celular, desde tu laptop, y para profundizar en estos procesos y bueno, vayas integrando muchísimos más recursos de cómo avanzar. Soy Ana Patricia Escobar, Psico del Éxito. Me despido agradeciéndote profundamente que hayas escuchado esta información, y si te hizo sentido y crees que hay alguna persona que lo necesita, bueno, entonces comparte este episodio. Recuerda suscribirte y dejar tus comentarios para que sigas recibiendo notificaciones, sigamos compartiendo y por supuesto sigamos avanzando en este podcast Neurotips, comprendiendo desde las neurociencias, desde la psicología, un poco de manera más práctica y de una forma bien simple cómo integrar estas informaciones. Y por supuesto, bueno, recuerda que puedes visitar mis redes, @psicodelexito, y tener muchísima más información. Me despido agradeciéndote profundamente y nos vemos en el próximo episodio. Chao.